niveles de gestión, ya sea estatales, ya sea públicos, privados, todos los niveles, subcontratistas, por ejemplo, manejen lo que es BIM, ¿no? Entonces, el objetivo del Perú ahorita con las normas que está sacando y promoviendo es obtener, por ejemplo, un nivel 2 de aquí a 3 años, cosa que va a ser un poco difícil por el tiempo y por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Además de la falta de personas capacitadas que puedan llegar a hacer esto, ¿no? Recordemos que las personas que están ahorita en los cargos más altos son personas por lo general de edad, ¿no? Entonces, esto dificulta mucho la adaptación a estas nuevas metodologías, ¿no? Que se están convirtiendo un poco más en tecnológicas. Entonces, eso es el objetivo también del BIM, ¿no? La construcción 4.0, como le llaman, que esta es la industrialización completa de nuestra industria, que es la construcción, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, nosotros podemos imaginarnos en un futuro, como mencionó Efraín en el primer taller, cómo se automatizó el diseño y la construcción de los carros, ¿no? Antes se hacían a mano, habían errores, no eran de la misma calidad, pero pasando el tiempo pudimos observar de que las máquinas, al programarlas y automatizarlas, podían generar mayor cantidad de carros a una mejor calidad y a un menor costo. Entonces, el objetivo del BIM en la construcción es ese, generar industria, ¿no? Entonces, convertirnos prácticamente en una industria que genere a través de maquinaria, a través de tecnología, herramientas necesarias para que podamos seguir construyendo y reemplazar la mano de obra, ¿no? Entonces, un poco más para hablar del ISO 19650, que es el estándar ISO, que es, perdón, el estándar de BIM, nos indica cómo es el ambiente, ¿no? El ambiente en el que se va a trabajar la data cuando se trata de BIM, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar con el trabajo en progreso, ¿no? Que es la generación y la obtención de información a todos los involucrados en el proyecto. Esa información va a ser compartida entre las diferentes especialidades y en este momento las diferentes especialidades van a poder, a través del coordinador BIM, revisar cuáles son las interferencias, cuáles son las incompatibilidades que hay y se van a levantar, ¿no? Previamente se va a consultar con los especialistas, ¿no? Si el cambio es drástico, se tendrá que consultar con los especialistas. Después de una revisión y una autorización por parte del BIM Management, va a ser publicado, ¿no? En pocas palabras, va a ser exportado a planos y va a ser entregado, ¿no? Para que la generación de planos sea correcto y en la hora de la obra, ¿no? En el momento de la obra, se pueda construir sin mayores preocupaciones, ¿no? Y estos datos serán archivados y el proceso sigue el mismo hasta terminar todas las obras que tengas. Bueno, y por último, hablar de los flujos de trabajo, ¿no? Como el BIM, uno de los objetivos del BIM es el flujo de trabajo. Como yo les comenté anteriormente, ese proceso de generar plan directo de una estructural, de electricista, etcétera, se vuelve un proceso en serie. Como pueden ver en la parte superior, el proceso en serie es un proceso tedioso, ¿no? Son periodos cortos, pero esos periodos cortos se suman cuando termina otro, ¿no? Entonces, estos periodos van a generar una cantidad de tiempo considerable que va a perdernos, ¿no? Ya, y recordemos que tiempo es dinero. Y abajo pueden ver el trabajo en paralelo, que es uno de los objetivos del BIM. En un mismo proyecto, si bien las brechas van a ser más largas, el tiempo va a ser corto porque ya no vamos a tener dependencias, ¿no? Entonces, esos 5 trabajos, en este caso, van a poderse realizar al mismo tiempo y en un mismo periodo de tiempo. Bueno. A ver. Ay, no es mi hermano. Ahora, a ver, por favor, apaguen sus micros, por favor. Sería bueno que apaguen sus micros. A ver, Efraín. Ya, bueno, bueno, vamos a comenzar con la parte práctica, que creo que es algo por lo que la mayoría de ustedes ha venido. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Bueno, yo les voy a presentar un pequeño modelo en el cual yo he trabajado y estoy trabajando actualmente, que es son 3 pabellones de la Universidad Nacional de San Agustín, acá en Arequipa, donde trabajo. Entonces, acá, ¿qué se hizo? Mira, si bien este no es el modelo completo, ya que no lo tengo a la mano por el tema de que se quedó allá en la obra, he logrado conseguir uno de los archivos donde puedo mostrarles cómo es que el uso de filtros nos ayuda a poder entender mejor la perspectiva de la obra. En este caso, recordemos de que
la comunicación es bien importante entre todos los participantes, ¿no? Entre todos los stakeholders, tanto desde la gerencia hasta el peón, para que el flujo de trabajo sea eficiente, ¿no? Entonces, un primer vistazo, un primer pincelazo que podemos ver es cómo podemos identificar nuestras tres áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver tres pabellones y nosotros en una reunión podemos identificarlo con mayor facilidad y sin tanta explicación, ya que podemos mencionar que el pabellón verde es telecomunicaciones, el rojo Ingeniero es Mario, comunicación. disculpe que lo corte. Dime, Disculpe que lo dime. corte acá en los comentarios. Me indican que no se ve su modelo. A ver si puede probar cambiar la opción de compartir pantalla para que se vea A el ver, a ver, modelo. a ver, un ratito. A Bien, ver, ¿se tiene que puede compartir la observar? pestaña del modelo. ¿Se puede observar? La pestaña del modelo tienes que compartir. A En ver, voy a compartir dejar de pantalla, compartir y voy a... ahí sale por la pestaña del modelo. Ya, a ver, confírmame por favor si se puede ver. A ver, ya, listo, ahora sí, está correcto. Por favor, prosigue, prosigue. Ya, listo, listo, gracias. Ya, entonces, como yo les decía, la comunicación es bien importante, ¿no? Entonces, esta es una forma de poder utilizar el filtro, ¿no? Quizás para una primera instancia, poder mostrar a todos los involucrados o los stakeholders a que puedan entender la magnitud del proyecto para iniciar, ¿no? Primero, si queremos saber cómo va a ser el proyecto, características básicas, a grosso modo, podemos entenderlo de esta forma. Pero ahora en obra podemos implementarlo de diferentes maneras, ¿no? Como se comentó, el filtro es importante para diferentes sistemas o metodologías, como la que es el Last Planner, ¿no? Una metodología de Lean Construction. Podemos verlo acá, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una que se llama 3D sectores concretos. Si pueden ver acá, van a ver solamente un pedazo, pero es porque yo lo he apagado, ¿no? Entonces, yo si quiero comenzar a visualizar todo lo que yo he apagado, entonces existe una herramienta, ¿no? Que nos permite visualizar aquellos elementos que yo quiero dejar de mostrar o quiero mostrar, ¿no? Entonces, con la tecla VV, yo puedo entrar a mi panel de gráficos. Entonces, yo puedo ir a mi panel, a mi pestaña de filtros y puedo ver todos los filtros que yo he creado para poder realizar este proyecto. Entonces, si yo me doy cuenta, tengo un filtro acá que se llama segundo piso. Entonces, primero activaré segundo piso, ¿no? A ver, un momentito. El tercer piso y el cuarto piso. Asimismo, tengo otro filtro que que está dividido por pabellón, ¿no? Entonces voy a activar el pabellón de computación y el hall, ¿no? Que es el pabellón donde está la administración de los dos pabellones, ¿no? Entonces yo le doy OK y automáticamente voy a poder visualizar todos los pabellones, ¿no? Como les digo, este no era el proyecto final, pero este es uno de los mayores porcentajes de avance que tenía guardado en el correo. Entonces acá puedo ver cómo yo utilicé la metodología, ¿no? Lean, el Last Planner, para utilizar una sectorización y cómo puedo visualizarla, ¿no? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Yo puedo comenzar a generar planos, ¿no? Por ejemplo, puedo tener acá una pequeña referencia, ¿no? Perdón, aquí está. Entonces, esto presentado en obra, dentro de nuestros esquemas, nos permite visualizar y poder programar una obra, ¿no? Programar los ritmos de trabajo de la obra. Iniciar quizás por el punto azul y seguir con este sentido en cada una de las etapas, ¿no? Concreto, acero, encofrado, ¿no? Asimismo, vamos a poder ver qué tan efectivo es en la parte de hacer un filtro por elementos. Por ejemplo, acá yo he seleccionado que las vigas sean de color morado, columnas y placas sean color verde, vigas de cimentación, cimientos corridos sean de otro color y así como las zapatas, ¿no? Los rojitos son columnas de amarre. Entonces, ¿qué ventaja me da esto? En el momento de ejecutar el proyecto, yo puedo visualizar cada uno de estos elementos y poder tener un mayor entendimiento de cómo van a ir colocados, ¿no? Quizás a veces el maestro no tiene mucha capacitación o si la tiene, el operario es el que a veces se confunde en los planos, ¿no? Los planos pueden ser a veces un poco tediosos, un poco confusos. Entonces, esto nos da una pequeña visualización y una mayor ampliación de nuestra idea, ¿no? Entonces, acá hay otro detalle que me gustaría agregar, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a poder ver la viga y acá placas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si bien esto nos sirve para un modelo analítico, que va a ser para un análisis estructural,
nosotros vamos a tener que ver si esto nos conviene en obra, ¿no? Porque en la realidad nosotros no construimos la placa hasta el nivel de la viga. La placa se construye hasta antes de la viga y recién en el vaciado de la losa se vacía vigas y losa conjuntamente, ¿no? Un vaciado monolítico. Entonces, ¿qué puedo utilizar acá, no? A veces era un problema que es muy común, ¿no? A veces yo quiero sacar el metrado porque el metrado me lo va a sacar hasta el tope de la viga, ¿no? Y si tengo muchas columnas, entonces ese pequeño metrado va a generar un gran costo y va a ser un metrado incierto que no va a generar ayuda, ¿no? Al contrario, va a ser un problema si es que pedimos concreto para esa cantidad de cubos, ¿no? Entonces yo puedo darle clic, por ejemplo, a mi columna o a la placa que tenga seleccionada y prosigo, ¿no? Con hacer un cambio, ¿no? Acá, por ejemplo, van a ver en su pestaña que dice Join o Unir. Y yo le puedo dar Switch Join Order, o sea, cambiar el orden de unión. Yo le doy clic, selecciono mi placa y después mi viga. Entonces, como pueden ver, la viga ahora predomina sobre la placa. ¿Esto qué quiere decir? Que mi metrado va a cambiar. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante en la tabla de planificación. Esta tabla de planificación nos va a dar un mejor alcance de cómo esto funciona para hacer pedidos de concreto, ¿no? Entonces, continúo. Por ejemplo, otro filtro que podemos hacer es a partir de pisos, ¿no? ¿Cuánto concreto voy a utilizar en cada piso? Entonces, dependiendo del residente y de la metodología que se utilice en la empresa en la que están, yo puedo establecer mi límite de concreto para pedir, ¿no? Entonces, esto nos sirve como un hito interno para que nosotros no desperdiciemos concreto y podamos tener un mayor control de ¿no? Porque a veces pedimos mucho concreto o a veces pedimos poco concreto y esto perjudica, ¿no? Entonces, si pedimos poco concreto, entonces eso puede ser más perjudicial, pero si pedimos mucho concreto también, o sea, tendremos para vaciar todo lo que queramos, pero hemos perdido bastante plata, ¿no? Entonces, este tipo de modelos nos va a dar una mayor precisión. Entonces, yo les voy a enseñar en este momento a cómo generar este tipo de filtros, ¿no? Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer, podemos entrar a una pestaña 3D cualquiera y le vamos a dar duplicar, ¿no? Duplicar en vista y vamos a duplicar. Esta opción de duplicar me va a duplicar con las mismas características que previamente yo he tenido. Entonces, yo le puedo cambiar nombre acá, ¿no? Le puedo poner, por ejemplo, le pongo el botón F2 y le pongo 3D taller 2, ¿no? Taller 2. Le doy Enter. Y ahora voy a proseguir con la siguiente, que yo no quiero ver este tipo de filtros, ¿no? Entonces, otra vez, voy a mi tabla de gráficos, que es con la letra VV, y puedo ir a la parte de filtros. Como van a poder ver acá, tengo 3 filtros. Entonces, si yo quiero eliminar los filtros, puedo seleccionar uno por uno y darle Remove o Eliminar, ¿no? Pero por el momento no lo vamos a eliminar, ¿no? Lo que vamos a eliminar uno para que vean, el de telecomunicaciones, y el del hall le vamos a quitar sus propiedades. Simplemente le vamos a dar un clic acá. Vamos a ir a la parte de patterns, que son como superficies, ¿no? Patrones de superficie, perdón. Y en la parte de foreground, vamos a darle, en vez de solid fill, vamos a darle no override. Entonces, simplemente con ese comando, van a ver acá una pequeña línea, pero eso significa que no se está dando ningún tipo de propiedad a este filtro que hemos creado. Si yo le doy, por ejemplo, OK, se apagaron, ¿no? El que borré y el que le quité el filtro, ¿no? Entonces vamos acá y vamos a eliminar los otros dos para no tener mayores complicaciones. Entonces le doy Remove y Remove. Y ahora, la pregunta es, ¿no? Le doy OK para que se actualice, ¿no? Otra vez BB, filtros. Y ahora, entonces, ¿qué quiero yo? Quiero crear un filtro, pero ahora, ¿qué filtro quiero crear, no? ¿Cómo quiero crear mi filtro? ¿Qué quisiera ver? Por ejemplo, imaginemos, yo quiero ver columnas, ¿no? Me enfoco en mis columnas. Ah, ya, entonces yo voy a añadir, ¿no? A ustedes les va a aparecer esto vacío, completamente vacío. Estos son filtros que yo he creado para esta obra, pero a ustedes les va a aparecer vacío. Lo único que tienen que darles en editar o nuevo, ¿no? En esta pestaña puede que les salgan 3 ejemplos o 4 ejemplos, porque viene a veces con el Revit, y lo que van a hacer va a ser crear uno nuevo. En esta pestañita que aparece un papel con un asterisco, con un solcito, le dan nuevo. Y acá le ponen el nombre del filtro, ¿no? Quizás columnas taller, ¿no? Columnas taller le pongo.
Entonces, le pongo OK, y ya tengo acá una que se llama columnas taller. Y ahora, ¿qué quiero? En la siguiente parte va a haber una parte que se llama categorías, ¿no? Recordemos que acá dice filtros, categorías y reglas del filtro. Entonces, primero selecciono el filtro, creo mi filtro, ¿no? Después ahora voy a seleccionar la categoría de este filtro. Entonces, recordemos que estamos en mostrar todo. Acá puedo ayudarme si es que no conozco bien las familias. Puedo desbloquear todo esto y solo quedarme con la parte estructural, que es la que me importa. Y solamente me va a mostrar familias estructurales, ¿no? Entonces, la familia de columnas se llama structural columns. Entonces, yo le doy check y simplemente eso, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, agregar más elementos, yo le podría dar check a todos estos, ¿no? A todos los que yo quisiera. A niveles, a masas, partes, rampas, ¿no? Líneas de referencia, etcétera. Pero vamos a hacerlo ahorita con columnas, para que sea un ejemplo fácil. Ahora, en nuestras reglas de filtro, vamos a tener dos opciones, I u O, ¿no? Entonces, la opción que tenemos que elegir casi siempre va a tener que ser I, ¿no? Porque esta regla aplica a todas, ¿no? Siempre va a ser real. El O es una regla que puede ser real, ¿no? Hay que entender bien esa diferencia. Entonces, acá aparece estructuras, ¿no? Entonces, acá yo le voy a buscar alguno de estos datos de identidad. ¿Qué son los datos de identidad? Los datos de identidad son datos que tiene cada elemento y que nosotros podemos agregarle, ¿no? Entonces, esta es la gestión de información que nos permite utilizar el Revit. Efectivamente, yo puedo agregarle, por ejemplo, el costo, comentarios, nivel base, ¿no? Puedo agregarle, por ejemplo, yo le agregué pabellón, ¿no? Entonces, pero yo, por ejemplo, por este tipo, ¿yo qué quiero? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo, acá dice, tipo de nombre, ¿no? Entonces yo le doy que dice sea igual, que sea igual, es que el tipo de nombre sea igual a qué. A ver, ya, a ver, el tipo de nombre que sea igual a qué. Entonces, acá me va a aparecer el nombre de todas las columnas que yo he creado. Me va a aparecer la C1, C2, C3 y todas las que están dentro del proyecto. O sea, si yo tengo una columna que yo he creado como structural column en el proyecto, me va a aparecer en esta tabla, ¿no? Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es buscar algún tipo de filtro que me ayude, porque si bien yo podría utilizar para la P3, por ejemplo, que es la palanca 3, y yo podría generar más y más reglas para que lea todas las columnas, es algo un poco tedioso que no me convendría, ¿no? Entonces, yo ya no le cambio el nombre de tipo, sino podría cambiarlo quizás a ver, ¿qué podemos utilizar acá? A tipo de columna, ¿no? Entonces, en tipo de columna, tengo tres tipos de columna, de amarre, columna normal y placa. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero solamente columnas, ¿no? Entonces, yo le voy a dar OK y busco el filtro que cree, que se llama columnas taller, ¿no? Le doy clic y le doy OK. Entonces, efectivamente, yo ya creé un filtro para todas, solamente mis columnas. Entonces, para los patrones de superficie, o sea, un patrón de superficie te va a dar el color, exactamente el color que tú quieras darle, ¿no? Propiedades de color. Por ejemplo, te dice pattern. Yo puedo escoger entre esto, ¿no? Puedo escoger entre una generación de aluminio, que parezca arena, albañilería, pero lo recomendable es siempre un color sólido, ¿no? O sea, color entero. Yo le doy un color cualquiera, le doy un verde, por ejemplo, le doy OK, le doy OK, y le doy OK. Entonces, van a poder ver que todos los que se llamaban columna tienen este filtro verde. Entonces yo puedo jugar con este tipo de filtros para generar algún tipo de información o poder seleccionar lo que yo quiera, ¿no? Otro ejemplo que yo les voy a mostrar acá es el concreto programado y el concreto realizado. Este es un filtro que yo realicé para poder tener la valorización, ¿no? Cada vez que haya una valorización, yo puedo ejecutar un filtro para decirle que este elemento se ejecutó y lo tengo ya registrado dentro de mi programa. Entonces, así cuando yo quiera llegar a fin de mes, ya tengo el valor total de mi metrado de solo los elementos que yo he seleccionado. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo le doy clic a este, ¿no? Vamos a ver primero el filtro. ¿Qué filtro tenemos? Tengo filtro, por ejemplo, de todo el sector 1 de computación, ¿no?
Entonces tengo todos los filtros del piso 1, ¿correcto? Estos filtros del piso 1 ya los tengo, pero qué otro filtro tengo? Tengo un filtro por fecha. Entonces yo le doy, por ejemplo, clic aquí, a la columna, y puedo ver efectivamente que acá tengo una identity data, que es un identificador de la información de cada uno de los elementos que dice sector. Y también tengo otro que dice pabellón, fecha de vaciado y fecha programado. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le he creado a este elemento, a todos los elementos columna, le he creado una información que yo puedo agregarle que se llama fecha de vaciado. O sea, por ejemplo, yo me programo que se va a vaciar el próximo mes, ¿no? O mañana, ¿no? 14 de junio. Entonces yo le coloco acá 14 de junio, ¿no? Como 14 de junio, ¿no? Del 2020, cuando si son muchos años, 2020, ¿no? Le doy OK, ¿no? Enter. Entonces, esto ya me da también a mí esto me va a servir a mí para qué, para dos cosas, para poder generar un metrado con esa fecha y ver si se vació correctamente. Y lo otro es mi fecha programada, ¿no? O sea, la fecha programada, perdón, es la fecha en que se programó y la fecha de vaciado es la fecha en que se realizó la tarea, ¿no? Entonces, si mi fecha de vaciado fue antes del programado, puede ser un indicador de que estamos bien, ¿no? Pero si la fecha de programado fue antes del vaciado, o sea, es algo que está mal, ¿no? Porque nos hemos salido de nuestro cronograma que nosotros hemos planificado, ¿no? Es por eso que una de las metodologías que es el Last Planner nos dice que debemos nosotros de hacer una programación semanal, ¿no? El look ahead, el famoso look ahead, una visión al futuro. Este look ahead, en realidad, si bien te recomiendan que sea 3 semanas, 2 semanas, podrías hacerlo por un año, pero en realidad esto depende de la calidad y de la experiencia que tengan todos los participantes de la obra, porque si yo hago, por ejemplo, una planificación semanal de un año y ocurre un error o pasa algún imprevisto, o sea, toda esa programación, todo ese tiempo que yo he realizado, se va al tacho. O sea, no me generaría valor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ver cómo está funcionando nuestro plan semanal. Hago un plan semanal quizás de 2 semanas, 3 semanas, para que sea más controlable, para que sea más realista, ¿no? Entonces, nosotros vamos a los que saben, los que han manejado en algún momento, los que han visto, saben que ese plan nunca se cumple al 100%, siempre hay una cosita que falla. Entonces, a veces esa cosita te hace reprogramar el siguiente plan, ¿no? Hay que tener los KPI, ¿no? Los CPP para ver nuestro porcentaje de cumplimiento. Bueno, hasta aquí me gustaría que me hagan alguna pregunta sobre la generación de filtros. No sé, alguna pregunta que tengan. A ver, por favor, las preguntas que tengan, si quieren la dice levante la mano y le activo el audio, o si no, lo pueden poner en el chat y yo se lo hago presente, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué software podemos añadir para ver esta secuencia, ¿no? Para ver esta secuencia, para visualizar esta secuencia de construcción. Bueno, mira, esto es lo bueno del filtro, ¿no? Si tú generas un buen filtro, cuando tú lo exportes a un simulador 4D, que puede ser Navisworks, hay otros que ahorita no me acuerdo su nombre, pero Navisworks es el que yo he utilizado. Te va a ayudar a también seleccionar por los filtros que has generado. Entonces tú lo puedes exportar a Navisworks y en Navisworks puedes ver el proceso constructivo o la programación de obra que tú has realizado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo exportar también mi MC Project. Entonces yo lo exporto y lo fusiono con las familias o los filtros que he creado y vamos a poder ver en tiempo real cómo es que se va a ejecutar la obra. Y ahí vamos a poder tener una mayor visión de si es que lo que estamos ejecutando está correcto o está mal, ¿no? Quizás algo se nos ha escapado ahí. Entonces, con la herramienta de Navisworks, con el programa de Navisworks, no solo voy a ver, como estoy viendo acá, que le estoy dando la información y tengo que verificarlo, sino voy a ver el proceso, la secuencia, y ya puedo ver más fácilmente si hay algún error, ¿no? Claro, y eso nos va a ayudar en la parte de la programación, ¿no? Nos puede ayudar, pero si bien se utiliza, tiene que haber una buena gestión, ¿no? Porque recordemos que hacer todo este proceso es un poco tedioso, ¿no? Entonces, si las personas que están involucradas no
no manejan esto y se les complica, es preferible no utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de la obra, si las personas no están capacitadas, es mejor hacerlo a la antigua, ¿no? A veces yo lo comparo a veces la construcción con la cocina. ¿Por qué? Porque la cocina en realidad es lo mismo, ¿no? El BIM es una metodología y el hacer chancho al palo es otra metodología, ¿no? Entonces simplemente la cocina va a seguir siendo cocina, cualquiera puede cocinar, pueden usar leña, pueden usar carbón, ¿no? Eso no quiere decir que nadie pueda cocinar. Lo mismo con la construcción. Cualquiera puede construir, ¿no? Cualquiera con los conocimientos que tuvo puede seguir construyendo hasta mejor que los que aplican BIM. Pero en realidad eso depende mucho, pues, de cuánto nosotros nos especialicemos y entendamos, ¿no? Porque con estas metodologías, el objetivo de las metodologías es abaratar los costos, ¿no? Tener mayores utilidades y reducir los tiempos muertos, ¿no? A ver, hay otra, creo. O sea, yo he ganado, creo, la beca, ¿no? El taller pasado. Bueno, entonces, Él es un participante estrella. Proseguiré con lo que son los metrados, ¿no? En realidad, bueno, los metrados, para hacer los metrados es mucho más sencillo que realizar filtros, ¿no? Pero previamente al metrado les voy a enseñar cómo generar parámetros de identidad, como vieron, como por ejemplo pueden ver acá, ¿no? Que yo genero un parámetro de identidad de fecha de vaciado, fecha programada, ¿no? A qué pabellón pertenece, a qué sector le pertenece, ¿no? Esta placa. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ver este tipo de cosas, un ratito, ¿cómo muevo esto? Ya está. Me voy a la parte de Manage, ¿no? O gestionar. Y voy a la parte de parámetros de proyecto. Le doy clic y, a ver, un ratito, esto que se mueva. Ya. Le doy clic y puedo ver acá que me sale esta pequeña ventanita. Le voy a dar a añadir. En añadir me va a salir las propiedades del parámetro que yo quiero crear, ¿no? Entonces acá yo tengo dos tipos, ¿no? Parámetro de proyecto o parámetro compartido. Entonces por ahora vamos a utilizar nosotros el parámetro de proyecto, que es el más usual, ¿no? El parámetro de proyecto, el compartido, perdón, nos sirve para poder visualizar este parámetro dentro de nuestra tabla de planificación o podemos compartirlo entre nuestros otros proyectos, ¿no? Pero entonces yo, por ejemplo, quiero crear un parámetro, ¿no? Este parámetro que se llame creador, ponte, ¿quién hizo? Si es un proceso que se hizo en conjunto, quiero saber quién fue la persona que hizo esta placa, ¿no? Creador, ¿no? Entonces yo voy a la disciplina. ¿Qué disciplina es, no? Tenemos acá estructural, HVAC, eléctricas, sanitarias y energéticas. Entonces, lo normal es que utilices común, ¿no? Porque si yo le pongo, por ejemplo, estructural, esa disciplina solo va a aparecer en la parte estructural y me va a cambiar la parte del grupo de parámetros, ¿no? Y el tipo de parámetros también. Entonces yo le voy a dar a común, en este caso. Entonces, en tipo de parámetro, yo voy a ir y yo voy a escoger el tipo de parámetro que yo creo conveniente, ¿no? Por ejemplo, ¿el creador puede ser un texto? Sí, sí es un texto. ¿Es un número? No es un número. ¿Es una integral? Tampoco es una integral. Tampoco es un área, no es un volumen, no es un ángulo. Entonces, no, depende de lo que yo quiera crear, voy a tener que escoger cada uno de estos. Por ejemplo, si yo quisiera crear un parámetro que esté enfocado en la moneda, tendría que utilizar currency, ¿no? O otro que sea de sí o no. Entonces, en este caso, yo quiero que sea de texto, porque yo voy a tener un texto ahí. Después de esto, vamos a ver en qué parámetro va a estar este texto que yo he escogido. Entonces, acá yo voy a ver un montón de información, pero esta información también tiene que ser correspondiente a lo que yo estoy creando. No va a ser un análisis energético o no va a ser un análisis general, ¿no? Simplemente le voy a colocar texto para poder generarlo como un texto, ¿no? Entonces ahora la categoría va a ser lo mismo que el filtro. Va a haber acá la categoría que yo desee escoger, ¿no? Acá, por ejemplo, ya está en estructuras y puedo escoger qué elementos qué elementos van a poder tener este parámetro. En este caso, yo voy a escoger lo que son estructuras foundations, que son la cimentación y las columnas, ¿no? Entonces yo le voy a dar OK y ahí ya está creado mi parámetro que se llama creador y le pongo OK, ¿no? Entonces yo le doy a la placa y voy a ver que en texto
voy a encontrar creador. Y en creador yo voy a poder poner cualquier texto, ¿no? Pepito, ponte. Y le doy enter. Entonces Pepito ya está registrado como creador. Entonces, esto me facilita a mí si es que yo quisiera agregarle más información para diferentes motivos, ¿no? Pero a veces también podemos exagerar en la información que queramos darle, ¿no? Dimensiones, color, ¿no? Hay información que a veces no resulta tan necesaria, ¿no? Quizás, qué operarios estuvieron ahí, ¿no? O sea, esa información en vez de ser una ayuda va a ser un retraso, ¿no? Porque vas a tener que estar ahí cambiando, modificando, supervisando, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí yo, por ejemplo, he creado ya mis parámetros, he generado mis filtros, y ahora, ¿qué quiero hacer? Yo quiero crear mi metrado, ¿no? Ingeniero, perdón que le interrumpa un Entonces, momento. Vamos a recalcar lo que es el link para inscribirse, ¿no? Los que se inscriban en este link van a participar en breves momentos en el sorteo de 12 becas, pero tiene que estar inscrito en este link, ¿no? Para poder ver sus nombres, para poder realizar el sorteo y que sea de forma justa y aleatoria con todos. Por favor, ahí estoy colocando el link para el sorteo. Va a ser, ahí está en el chat acabo de colocar el link. Por favor, inscríbanse, coloquen sus correos y en breve momento se va a hacer el sorteo para ganarse las becas. También va a haber una pregunta y el que la responda también se le va a dar una semibeca, ¿verdad? Así que, por favor, Efraín, rotación. Disculpen, no habría se que ve pasarles de la... nuevo el link porque hay personas que recién han ingresado, entonces habría que pasarles Claro, de nuevo el link. otra vez lo voy a colocar en el chat. Ya está, ahí se puede inscribir para realizar en breves momentos lo que va a ser el sorteo. Por favor, si alguien no puede verlo, para volver a enviarlo. ¿No se ve? No, envíalo de nuevo. A ver. Ahí, Ya, listo. ¿qué tal? Ya, ¿Se ya, vio? ya está, ya está. Ya, ok. Ok. Puedes proseguir. Ya, listo. Entonces, vamos a continuar con lo que es generación de tablas de planificación, ¿no? Entonces, vamos a ver primero un ejemplo, un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir a lo que es columnas, ¿no? Entonces, yo tengo acá varias tablas de planificación. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo volumen de columnas por sector. Le voy a dar doble clic. Y acá yo tengo el volumen de todas mis columnas, que incluyen placas, ojo, porque yo le he dado esa indicación, para que me calcule el volumen de todos los sectores que tengo. ¿Cuántos sectores tenía? Entonces vamos a ver, por ejemplo, nuestros pabellones. No, acá no está. Aquí tampoco. Ahora vamos a cerrar para no tener mucha información. Acá está, ¿no? Cerrar esto de acá. Ya. Entonces, a ver, vamos a contar más o menos cuántos sectores tengo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sectores, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¿Cómo haces los sectores, no? Si bien este no es un curso de Lean Construction o de sectorización, nosotros utilizamos esta herramienta para fortalecer las otras, ¿no? O sea, todas las herramientas fortalecen a otra. Entonces, en este caso, en volumen, yo voy a poder ver que tengo el piso 1 en mi sector 1 del piso 1. O sea, yo voy a tener también entonces mi sector 2 del piso 1, mi sector bla, 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 de cada piso también, ¿no? Por ejemplo, el sector 1 del piso 2 ahora. Entonces, yo lo tengo por sectorizado y por piso. Entonces, esta es una herramienta fácil y sencilla cuando yo vaya a ejecutar lo que planifiqué por sector y me vayan a pedir el concreto, me digan, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto de concreto tenemos que pedir? Métralo. Entonces, nosotros si ya tenemos una tabla de planificación, nosotros podemos ya tenerlo a la mano y ahorramos ese tiempo que podemos gastarlo o usarlo en algo más productivo, ¿no? Porque simplemente yo agarro, saco mi tabla de planificación y le digo, ¿no? El volumen total que vamos a vaciar el día de mañana, por ejemplo, del sector 1, piso 1, es 13, no es el exacto, pero es muy similar, ¿no? 1346, 1107, 1353. Por ejemplo, es diferente. ¿Pero por qué? Por las condiciones que nos han dado dentro de la obra, ¿no? Tenemos restricciones y condiciones dentro de la obra, ¿no? 17, 15, 12, 14, otra vez se ha vuelto a regularizar, ¿no? 18, ¿no? Entonces, esta cantidad de concreto y planificación de tus sectores va a depender de tus restricciones,
y de lo que vayas y del planeamiento que hayan hecho previamente, ¿no? Los ingenieros de producción, los ingenieros del residente, ¿no? Entonces nosotros podemos tener acá, si queremos, como les digo, el volumen total que voy a utilizar en este sector. Entonces yo lo tengo dividido, por ejemplo, en nivel. Y yo lo puedo identificar fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a la vista 3D y le pongo la letra WT. Esto es una gran ayuda porque me sirve para separar en dos rápidamente mi pantalla. Y por ejemplo, yo le doy a la columna 3, le doy clic. Entonces yo le doy clic ahora al modelo 3D. No, pero como está en azul no se va a ver muy bien. Entonces le voy a dar clic a la columna 1 del sector 2. Entonces yo voy a girar y voy a ver que se ha seleccionado correctamente. Voy a poder identificarla de manera rápida, ¿no? Entonces, esto ya es una ayuda visual, una ayuda muy fácil para que nosotros podamos entender y comunicárselo al maestro, ¿no? El maestro de obra también es una persona muy importante, ya que él prácticamente es el que se dedica a construirla, nosotros a dirigirla. Entonces, en realidad, nosotros podemos crear este tipo de tablas de planificación según nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea una tabla de planificación? Por ejemplo, voy a cerrar esta y yo le voy a dar clic derecho a Schedules y tengo varias opciones acá. Por ejemplo, tengo crear un nuevo schedule de cantidades, ¿no? O crear uno de materiales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Estos dos, por ejemplo, el primero me va a dar cantidades, pero de elementos puntuales. Por ejemplo, columnas. Me va a botar todo lo que referente a columnas. Pero si yo creo uno de materiales, ese de materiales me va a crear por material, ya no me va a crear por elemento. O sea, por ejemplo, yo quiero concreto, me va a crear una tabla de concreto de todos los materiales. Entonces, la diferencia es de que este es algo más general y esto es más específico, ¿no? Entonces yo le doy a cantidades y puedo buscar, por ejemplo, columnas. No, vamos a hacer no, de columnas está bien, ¿ya? De columnas. Y en nombre yo le voy a poner el nombre que quiera, ¿no? Metrados, ponte, metrados, columnas, taller. Entonces yo le doy OK y me va a salir ahora las propiedades de mi tabla. En la primera pestaña voy a tener que escoger todos aquellos filtros, o mejor dicho, pestañas que yo voy a querer visualizar dentro de mi tabla. En este caso, ¿yo qué quiero, no? Quiero primero el tipo, por ejemplo, ¿no? Tipo, ¿no? Tipo, acá está, type. Le doy clic acá para que lo agregue. ¿Qué quiero más, no? Algo importante es el volumen. El volumen. Entonces, ahorita hay otras pestañas que ahorita las vamos a ver, pero con esto ya tiene su volumen respectivo, ¿no? Cada uno tiene su volumen, etcétera, pero no tengo un resultado total de la cantidad de volumen que yo puedo visualizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no tengo que volver a crear nada, sino voy acá a la pestaña de propiedades de mi tabla de metrados y voy acá a la parte inferior donde dice otros. Yo le puedo dar, por ejemplo, a todas las pestañas que quiero ver de mi tabla y puedo seleccionar algo más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo seleccionar? Por ejemplo, lo que creamos, ¿no? El creador, que está acá, creador. Yo le doy clic aquí y ahora voy a filtro, ¿no? Puedo ir a filtros. En filtro yo, por ejemplo, por creador, que sea igual a Pepito. Todos los que hayan sido creados por Pepito. Entonces yo voy acá ahora para agrupar. ¿Cómo quiero agruparlo? Yo quiero agruparlo por tipo, ponte. Porque quiero que primero me salgan por cada tipo que me salga su volumen. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si quiero que me salga el volumen de tipo, tengo que agregarle footer, ¿no? Y le voy a agregar totales. Entonces, le doy clic a totales. ¿Ya? Y en formato, voy a volumen y le voy a poner calcular totales, ¿no? Y le doy OK. ¿Y ahora qué ha pasado? Solo me ha salido uno. ¿Pero por qué me ha salido uno? Porque nosotros hemos escogido como filtro que el creador sea Pepito. Y recordemos que nosotros solamente a una placa le dimos como creador Pepito. Y como las otras no tienen creador que se llama Pepito, no las ha considerado. Entonces volvemos otra vez a nuestros filtros. Y yo ya le digo que no sea igual, sino que sea al contrario, que no sea igual. Entonces esto va a hacer que me aparezcan todas las columnas que sean diferentes a Pepito.
Entonces, como a ninguno se le ha creado no tiene un creador, puedo ver cómo todas mis columnas están ordenadas por tipo y me bota el concreto total por tipo de columna, ¿no? Acá puedo ver aquí y puedo tenerlo acá. Entonces, para que... Ahí ya. Ya, a ver, nosotros estamos acá, el tipo de columnas y vamos a poder generar tablas, ¿no? Metrados según nos convenga, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacerlo como vimos acá anteriormente en la parte de programación de concreto, ¿no? Entonces acá yo tengo, por ejemplo, otro tipo de filtros. Yo tengo, por ejemplo, el volumen, el sector y la programación, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto yo le di un criterio para darle clic y que me diga que esta columna ha sido programada en tal fecha y tal fecha, ¿no? ¿Y cuánto de volumen voy a utilizar? Tanto. ¿Cuánto me cuesta esta columna? Tanto. El costo total en dólares, ponte que ha salido esto, o en una moneda alternativa me sale tanto, ¿no? No, pero en realidad el costo total, ¿qué va a ser? Va a ser el costo por metro cúbico por su volumen, ¿no? Entonces es por eso que me sale en este precio, ¿no? 20.63. Entonces yo, por ejemplo, le puedo agregar un costo a todos mis tipos de columna, ¿no? Por volumen de concreto. En este caso es 25, yo le he puesto 25 soles en el cubo. Entonces eso quiere decir que si tengo 0.83, el costo total de esa columna en concreto, solamente concreto, me sale 20.63. Entonces ahí también puedo tener otro criterio para manejar la parte del dinero, ¿no? La parte económica. Ahora vamos a ver un último ejemplo de lo que es para que aprendan a generar fórmulas dentro de estas tablas de planificación, ¿no? Que por ejemplo son los pisos, ¿no? Entonces acá tengo uno que se llama techo, ladrillos y concreto. Acá, ¿cómo está? Por ejemplo, yo tengo el tipo de losa, tengo el nivel, el sector al que pertenece, su área, su volumen, su cantidad de ladrillo, el volumen real y a qué pabellón pertenece, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, la cantidad de ladrillo es un dato que no te arroja el Revit. No hay una herramienta que te diga losa aligerada, en realidad. Todas las losas que se crean son losas macizas, ¿no? Podemos ver acá que todas las losas son macizas, no son losas aligeradas. Pero ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo hago para crear una losa aligerada? En realidad tú podrías hacer una familia que haga a la vez un ladrillo y lo colocarías en cada uno de tus losas, colocarías ladrillo y le quitarías volumen a esa losa, ¿no? Reemplazado por unidades de ladrillo. Pero ese es ya un tema que requiere bastante tiempo, ¿no? Imagínate tener que colocar ladrillo por ladrillo, tener que estar colocando en losa por losa. Y si el proyecto es mucho más grande, entonces tu tiempo va a ser escaso, ¿no? No vas a tener el tiempo suficiente para terminar de colocar todos los ladrillos que quieres. Entonces, nadie te va a pagar por poner ladrillos. Entonces, tenemos que buscar una solución más efectiva. ¿Y qué solución más efectiva podemos encontrar? Las fórmulas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que una losa de 20 centímetros con ladrillo hueco es 8.33 ladrillos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar, exacto. Nosotros podemos utilizar 8.33 ladrillos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá a la parte de fields. Y yo, por ejemplo, le voy a quitar lo que es vamos a estar acá y yo voy a ver la cantidad de ladrillo y el volumen real, ¿no? Entonces, ¿cómo genero una fórmula? Por ejemplo, voy a generar una fórmula de costo, ¿ya? Entonces, ¿qué campo tengo que me ayude? ¿Qué información tengo de mi elemento para que me ayude a generar el costo total por volumen, ¿no? Entonces, el costo es un elemento, es una información que yo la tengo dentro de cada elemento, ya viene predeterminado. Entonces yo le doy OK, por ejemplo. Este costo yo lo voy a definir. No sé, pónganse que le pongo 10 soles. Este costo va a ser costo por metro cúbico. Dice, ya. Si ven, cuando yo cambio el precio a un tipo de losa, lo va a cambiar a todos los tipos de losas similares. Entonces, yo, por ejemplo, le doy un costo por metro cúbico de 10 soles. Y si yo quisiera crear
acá una pestaña que me salga el costo total, entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar el volumen real por el costo. Entonces, otra vez voy a Fields y voy acá, al que dice FX. Dice añadir cálculo, parámetro calculado, ¿no? Le doy clic acá. Entonces, ¿qué nombre le puedo poner, no? Acá le puedo poner costo total, ponte. Y la disciplina, como otra vez hemos mencionado, lo recomendable es que se quede en común, ¿no? Puedo cambiarlo al que yo desee, pero común vamos a utilizar. El tipo, ¿va a ser un número, una distancia, un área, volumen, o va a ser una moneda? Como es costo, es moneda, ¿no? Entonces yo le voy a currency. ¿Y cuál es la fórmula? Vamos a darle acá, ¿no? Es como el Excel. En realidad esto es como el Excel. Le doy a los 3 puntitos y voy a poder ver los criterios que yo ya tengo dentro de esta tabla. Entonces yo que quiero el volumen real, ¿no? Entonces le pongo OK y lo multiplico por el costo. Pero ahora van a ver lo que va a pasar cuando le voy a dar OK. Dice, las unidades son inconsistentes. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no puedes estar multiplicando papas con camote, o sea, tú no puedes estar multiplicando el sol con metro cúbico, ¿no? O sea, no te va a salir nada, no lo entiende, el sistema no lo entiende. Entonces, ¿qué vamos a tener que utilizar? Vamos a tener que dividirlo entre 1 a ambos. ¿Para qué? Para que elimine la unidad. Entonces, si yo le doy OK, ya me salió el costo total, y le doy ahora OK, y ya me multiplicó el costo total. 2.49 por 10, 24.86, ¿no? No, a ver, acá parece que ha pasado algo. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ya, porque este está redondeando a dos decimales y este ya está bien. Ya, entonces, yo, por ejemplo, ahora, ¿qué quiero? Quiero ser más exquisito, ¿no? Quiero agregarle ahora la moneda. Voy a unidades, selecciono la columna y voy a unidades de formato. Le quito y pongo la cantidad de decimales que yo deseo utilizar. Por ejemplo, deseo utilizar 3 decimales, 2 decimales, ¿no? Un decimal, pongo 2 decimales, ¿no? Porque no 3 decimales, no sé quién utilice 3 decimales, pero 2 decimales para comprar está bien. La moneda, como van a poder ver, la moneda no hay en sol. Entonces, yo puedo utilizar este símbolo de dólar, pero si es que ustedes están utilizando dólar, yo puedo utilizar otro tipo de moneda, ¿no? Por ejemplo, esta moneda de acá la utilizo y le pongo OK. Pero esto antes tiene que ser ya especificado dentro de nuestro plan de ejecución BIM. ¿No? Este plan se va a ejecutar con el BIM Manager y el coordinador BIM para que todas las cosas que nosotros hagamos tengan un estándar, ¿no? Los estándares BIM que también necesitamos y todas las personas que manejen el programa hablemos en el mismo idioma, porque yo ahorita, este otro le llama Telecom. Por favor, Entonces, disculpe, ingeniero Mario, por favor, lo que yo... por favor, disculpe, ingeniero Mario. Por favor, silencien sus audios, interrumpen el taller. No, por favor. Listo, puede proseguir, ingeniero Mario. Correcto, gracias, Efraín. Ya. Entonces, el costo total finalmente va a tener esta repercusión y tengo que tenerlo claro dentro de mis estándares BIM de la obra. Entonces, esta es una visualización rápida y práctica de cómo puedo utilizar mis salas de planificación y los filtros para poder generar información de la información en la parte de proyecto, ¿no? Entonces, aló, ¿me escuchan? ¿Se salió un ratito mi esto? Sí te escucho. Ya, listo. Listo. Entonces, finalmente, bueno, esta es una visualización rápida de cómo nos pueden ayudar este tipo de herramientas, ¿no? Y en realidad hay más funciones, entonces depende mucho también de la experiencia que tengamos en obra, ¿no? Porque en realidad, si nosotros estamos preocupados por aprender BIM a lo loco,
no tenemos que apresurarnos tanto, paso a paso, ¿no? En realidad es bueno llevarlo de la mano con experiencias tanto en generación de proyectos, en la parte de auditorías, parte de supervisión, parte de construcción. Esta experiencia nos va a dar un mayor entendimiento de qué queremos hacer y cómo lo queremos, ¿no? Porque yo te, yo te puedo ahorita explicar estas cosas, pero tú lo quieres de una manera distinta porque tú trabajas con una metodología distinta. Entonces, lo que tú quieres y lo que quiera la empresa, que tiene que estar estipulado previamente en el plan de ejecución BIM, tiene que satisfacer tus Ingeniero, disculpe, necesidades su audio se está cortando también. de nuevo. Entonces, Ingeniero, es bueno llegar y conocer este tema, ¿no? Que tú de la Aló, ¿me escuchan? nada vas ¿Me a pueden pasar escuchar? ingeniero, disculpe, su audio se ha cortado de nuevo. constructivo, ¿no? A ver, un ratito. Les Se mencioné ¿Se fue el estaba audio? aplicando. ¿Ya me escuchas, A ver. Efraín? Ya, se le escucha mejor. A ver, voy a hablar de nuevo para probar. Listo. A ver, ¿me pueden escuchar Y bien? ahora sí lo escuchamos. Ya, listo. Pues sí. Entonces, como les digo, ¿no? Para terminar, les voy a mostrar otra vez, acá esta sectorización. Como pueden ver, el concreto, uno normalmente cuando va a comenzar a modelar, si es que quiere ser modelador, va a ver que sus columnas van a llegar hasta este límite, ¿no? O sea, yo le voy a dar el límite que me dé hasta el piso de arriba, ¿no? Al piso siguiente. Entonces, y esto me va a generar un concreto hasta el nivel donde yo lo he colocado. Pero en la realidad, si yo no tengo experiencia en construcción, yo voy a pensar que eso es normal y yo le voy a dar ese reporte a mi jefe. Y mi jefe me va a decir que eso es, y cuando vayan a pedir el concreto, va a sobrar tanto concreto que finalmente me van a votar porque yo no sabía que era así el proceso constructivo. Entonces tenemos que utilizar herramientas, por ejemplo, como simplemente cambiar el orden de unión va a cambiar cómo voy a unir las líneas. A ver, un momento, ingeniero César, por favor, su audio podría silenciarlo. David, de repente tú, David, te apaga tu audio. Vamos a solucionar este problema un rato. ¿Ya? Problema técnico. Se ha duplicado tu audio. Hola, Julio, ¿me escuchan? Efraín, Julio, ¿me escuchan? Sí, sí te escucha, solo Sí, que... sí te escuchamos. Bueno, sí. Si no, silencien a los demás participantes, ¿no? Porque quizás hay algún participante que... Ingeniero, todavía no se ha duplicado tu audio, creo, y no se escucha. No. Ya, creo que ya. A ver, ¿me pueden Ya, escuchar? ahora sí lo escuchamos. Ya, listo, ya. Ya, listo. Entonces, para terminar, como les comentaba, para poder ver este tema, ya, a ver, este tema, ¿no? Como les comentaba, es el tema del cambio, ¿no? De unión, que es algo simple, pero es algo que puede influir directamente en tu obra. Entonces, en este caso, yo simplemente le doy clic a mi placa y le doy el cambio de unión, ¿no? Selecciono mi viga y selecciono mi placa y van a ver que ahora la que predomina va a ser la viga. Entonces el concreto de la viga va a ser completo y el concreto de la placa simplemente va a llegar hasta por lo menos esta parte de acá, ¿no? Que es su límite, hasta antes de la viga. Entonces yo tendría que hacer eso para todas las columnas y placas que tengo para poder generar un metrado más próximo y más realista, ¿no? Entonces, bueno, ya eso sería todo. No sé si tienen alguna duda.
por favor, si tienen alguna duda. ¿Qué tal les ha parecido? De repente un comentario. Esta herramienta para los metrados de esto, ¿no? Acá el participante Yo Rodríguez tiene una pregunta. Si es necesario hacer esa modificación en todas las columnas del proyecto o hay una opción para hacer de manera automática esa modificación. Bueno, a ver, hay una opción, ¿no? Que es, antes de iniciar tu proyecto, tú puedes darle el tipo de unión, ¿no? Tú puedes modificar tu plantilla de trabajo para que no haya ese tipo de interferencias, ¿no? Para que le des la predominancia a las vigas y no a las columnas o placas, ¿no? Entonces, así lo va a comenzar a entender el Revit, ¿no? Pero esto sería antes de iniciar, ¿no? Porque cuando ya se hizo, no puedes revertirlo sin aplicar esto, ¿no? Si tú lo has hecho antes, entonces tus uniones van a ser al revés, ¿no? Pero si ya cometiste el error, por ejemplo, podrías darle clic y le das a Switch Join Order, pero le vas a múltiple, ¿no? Que va a seleccionar bastantes. Entonces yo selecciono la viga, que es la que más abarca, y ahora selecciono esta columna, esta placa, esta otra placa, esta placa, ponte. Entonces ya he seleccionado más columnas con más rango y esto me va a facilitar, ¿no? Si es que ya lo tengo hecho, ¿no? Pero como les menciono, si nosotros modificamos nuestra plantilla antes de trabajar, puedo resolver ese problema. Otra pregunta del público de parte de Hugo Quiroz es si la opción Attach a la losa cumple la misma función. La opción Attach a la losa cumple la misma función. No, o sea, vas a tener casos en los que, por ejemplo, o sea, el attach te va a hacer que tu columna o tu placa baje al nivel de la viga. Pero ahora el problema va a ser cuando tengas una intersección de dos vigas de diferente ancho. Entonces tú lo vas a bajar al más bajo, pero vas a dejar unos pedazos de concreto que no los vas a considerar. Esos pedazos de concreto van a influenciar, ¿no? Entonces, eso tú tienes que tenerlo siempre en consideración, porque si tú le das attach, vas a bajar toda la columna y esos pedazos que van a quedar, ¿no? Imagínate que la viga sea más ancha que tu columna. Entonces, yo le doy attach, no, pero más angosta, perdón, que tu columna, yo le voy a dar attach y me va a quedar un espacio bien grande donde tuvo que haber estado la columna. Entonces, ese va a ser un problema que puedes hacer, ¿no? Otra solución que yo he visto que hacen, ¿no? Es generar dos tipos de columnas, ¿no? Una columna que es antes de la viga y otra columna que sirve para considerarlo dentro de todo lo que es la parte de la losa y la viga, ¿no? En conjunto. Listo, ingeniero, muchas gracias. No hay más consultas por ahora, entonces... Disculpa, Efraín, estoy leyendo ahorita una consulta de Álvaro, si no me equivoco. Menciona que, bueno, no estuvo presente en el metrado de las losas aligeradas y pregunta, ¿no? Para simplificar la cantidad de volumen de concreto real, lo multiplicaron por el factor 0.0712 por metro cuadrado. No sé si nos puede responder, ingeniero Mario. A ver, no estuve presente en el tema del metrado de losa aligerada. Para simplificar la cantidad de volumen de concreto real, lo multiplicaron por el factor. Bueno, lo que se hizo en realidad fue, ¿no? Primero calcular la cantidad de ladrillos, que eso también te va a servir para hacerle tu pedido de ladrillos. Y tú ya sabes el volumen de cada uno de tus ladrillos, ¿no? Y tienes el volumen total de tu losa. Entonces simplemente lo que se hizo fue tener el volumen total de la losa menos el volumen total de ladrillos, ¿no? Colocas el volumen de ladrillo, ¿no? 30 por 30 por 15, ¿no? Por la cantidad de ladrillos que ya te botó la tabla de planificación, y los restas y te va a dar el volumen real, ¿no? Esa es una manera... ese factor, si el factor es correcto, ¿no? El factor también te ayudaría, ¿no? Podrías multiplicarlo de manera más rápida si quisieras, ¿no? O sea, son dos formas de hacer, es a criterio de cada uno.
Muchas gracias por la consulta, muchas gracias por la respuesta también, ingeniero. Entonces, pregunto nuevamente si hay alguna consulta, si hay otra duda o algo que calcar. Entonces, si no es así, hasta aquí llegan las consultas. Entonces vamos a proseguir con lo que va a ser el sorteo, pero primero una pregunta para regalar una semibeca. Mientras yo voy haciendo la pregunta, le pediría al ingeniero Mario ir colocando los nombres para el sorteo y para que se pueda ver en tiempo real el sorteo para la semibeca. Correcto, correcto. Ahorita lo comparto. Esperen un ratito. Hay un comentario antes de que pueda hacer eso. Un comentario de parte de Anthony dice que BIM no es el futuro, BIM es el presente. Es importante tener estos conocimientos en el mundo de la construcción. Con todo esto se evita cuando la ejecución entra por la puerta y la ejecución sale por la ventana. Muy buen aporte. Muchas gracias por el comentario, Anthony. Muy participativo. Muchas gracias por hacer tan dinámica el taller. Entonces, comenzamos con la pregunta. Con la parte inicial de la pregunta se habló de sectorización, ¿verdad? Del taller se habló de sectorización. Entonces, la pregunta que yo les haría a los que quieren optar por la semibeca, que quiera participar, por favor, pone su comentario en el chat. Sí, pueden mencionar una restricción para el concreto para realizar la sectorización. ¿Cuál sería una restricción? Ya puede ser la que se mencionó en el taller o puede ser otra que ustedes conozcan en su experiencia. Al que quiera comentar. El que quiera participar con la semibeca, por favor, me puede responder si conocen alguna restricción para el concreto. Puede ser la que se mencionó en el taller o puede ser en su experiencia, en algo que le hayan contado. A ver, tenemos a Roger Steven Trejo. Por favor, si puede activar su audio y decirlo enfrente de todos. A ver. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches, sí lo escuchamos. Bueno, yo considero que una restricción puede ser la cantidad máxima que se puede colocar por día de concreto. Claro, claro, muy buena respuesta. Eso depende de la cantidad de personal que tengamos y la logística que tengamos, ¿verdad? Entonces, señor Roger Steven, ha contestado bien la pregunta, ha sido el primer comentario, entonces sería acreedor de la semibeca, ¿no? De una semibeca. Entonces, ahora el ingeniero Julio va a realizar la otra pregunta para que puedan hacer acreedores a otra semibeca y en el sorteo se va a sortear 2 semibecas y una beca completa. Por favor, le pregunto al participante Roger si ya se inscribió en el link del foro. ¿Se inscribió? Por favor, confirmar. Listo, entonces, ingeniero Mario, si puede retirar al participante Roger del sorteo, porque ya es acreedor de una semibeca. Y a los ganadores también del sorteo pasado. Si alguno más quiere inscribirse, vuélveles a dar el link y en 2 minutos cerramos. Porque, entonces, no sé, si está interesado, ¿no? mientras el ingeniero Julio va haciendo la siguiente pregunta para otra semibeca, voy a enviar el link nuevamente para que se puedan inscribir para ponerlos dentro de 2 minutos va a ser el sorteo, así que tienen tiempo para inscribirse. Entonces le doy paso al ingeniero Julio para que haga una pregunta más para la semibeca. Sí, a ver, ¿me escuchan claro y fuerte para hacer la pregunta y puedan levantar la mano o contestar por el chat? Sí, perfecto. Me parece que al primer comentario de chat se le va a dar la opción de responder, ¿verdad? Así es. Entonces, para que sea un poco más de competencia, voy a hacer una pregunta para que me puedan hacer un listado. Quiero que me hagan un listado en el chat, en un solo comentario, nada más de tres opciones, ¿no? De 3 respuestas en realidad, de cómo afectan los nuevos protocolos de seguridad por el coronavirus en la sectorización en obra. Por favor, respondan.
Por lo menos tres afectaciones: alcance, costos, tiempo. Ok, perfecto. Tenemos ya una respuesta. A ver, ingeniero Anthony, por favor, activar su micrófono para que nos pueda comentar su respuesta, que puede ser acreedor de la semibeca. Lo escuchamos. A ver, active su micrófono, por favor. A ver, me dice por interno que no posee micrófono. A ver, voy a hacer lo siguiente, hay que ser creativos. Voy a llamarlo al ingeniero Anthony por teléfono para poder escucharlo en vivo y en directo. Una vez. Pueden seguir participando en caso de que no responda. Pueden seguir participando sus comentarios de qué es lo que consideran ustedes que afectaría en este caso esta situación, ¿no? Anthony, que lo acepten porque se está conectando con su teléfono, con su celular, para que pueda hablar. Recuerden que deben tener el micrófono. Acéptenlo, Efraín, no sé si lo puedes aceptar. A ver que mande la solicitud, no logro verlo todavía. Sí, me he dicho que mandó la solicitud. Ok, Fátima también ha contestado. A ver, si en caso el participante Anthony no lo va a responder, la siguiente en la lista sería Fátima. Hay que darle un minuto. Claro. Si... Esperamos, Anthony, por favor. A ver, me dice que ya se conectó. A ver, Anthony, no logro... Anthony Campos Vega. Hola. Ya, listo, ahora sí logro oírlo, por favor. A ver, Anthony Campos, por favor, contéstanos tu respuesta. ¿Por qué mencionaste que era alcance, costo y tiempo? Bueno, no solamente alcance, costo y tiempo, ¿no? O sea, BIM y PMBOK trabajan, podríamos decirlo, que trabajan casi de la mano. Sería alcance, costo, tiempo, calidad, recursos, riesgo y por último, no por último, sino lo más importante es la satisfacción del cliente. Es lo que afecta principalmente a todo esto del COVID, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto del COVID es como un factor ambiental. Es algo que se le escapa de las manos a la organización, a la compañía, y es algo que indudablemente afecta a muchos proyectos, en toda su envergadura, en toda su complejidad. Esa sería la respuesta más sintetizada. Así es, no, está perfecto, en realidad se ha englobado todo lo que se refiere un poco a este tema de la coyuntura, ¿no? Específicamente, pues, hablamos del tema de sectorización y podemos, pues, darnos cuenta que al trabajar con protocolos de seguridad que te requiere, o sea, te da requisitos mínimos como el distanciamiento, te da requisitos mínimos como la protección, la limpieza, ¿no? La higiene, pues esto, obviamente, en primer lugar, te va a atrasar en el tiempo, ¿no? Porque claro, o sea, en el alcance, en el sentido de que van a tener que reconfigurar todas las necesidades para los requisitos, como por ejemplo, requisitos del proyecto, requisitos de negocio, los requisitos de financiamiento, los nuevos requisitos de los interesados, los nuevos requisitos de soluciones, de transición, de las restricciones. Así es. Eso es en el alcance, en el tiempo también, ¿no? O sea, van a tener que haber una nueva línea base de cronograma, actualizar el cronograma, y en los costos, bueno, tendrán que otra vez la línea base de costos, el análisis de contingencia, el análisis de reserva, el análisis de gestión, todo eso es la respuesta. Así es. Y para cerrar ya, bueno, usted es el acreedor ya de la semibeca, pero para cerrar, ¿nos podría dar un ejemplo de alguna, por ejemplo, cómo afectaría en una cuadrilla de trabajo para una partida en específico, tal vez en obra? La cuadrilla, para un frente de obra, por ejemplo. Claro, para una partida en específico, ya sea, por ejemplo, vaciado de concreto, en losa, vaciado de placas, ¿no? ¿Cómo trabajarías tú esta cuadrilla de trabajo en obra, ¿no? Tocando el tema, pues, de los protocolos de seguridad, ¿no? Pues tú sabes que, bueno, todos sabemos ahora que esta coyuntura no la hemos planificado, nadie la ha planificado, ¿no? Y pues todos han ido adaptándose en realidad a esta nueva metodología de trabajo que se basa en la higiene, en el distanciamiento, como mencionaba, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes dar un ejemplo, tal vez no que lo hayas leído, no que lo hayas conseguido en un libro, porque como te mencionaba, no estaba planificado, pues no tiene tanto tiempo de acogida a estos nuevos protocolos, y las empresas van aplicándolo, van sistematizándolo, ¿no? Y se guían de algunos ISOs y tal, ¿no? Pero aún no se tiene específicamente,
¿no? Una norma, se podría decir, de cómo trabajar en cada partida, ¿no? Pero tal vez un ejemplo de, pues, alguien que tenga un poco de experiencia en campo, tal vez, Anthony nos puede dar un ejemplo, o por ejemplo en la Bueno, partida de vaciado. por algunas, por ejemplo, cuando están trabajando en obra, por ejemplo, para el vaciado, ¿no? Se tenía acostumbrado de que más o menos los obreros trabajaban así, como un poco como estar en una batalla, ya así que el otro, estar así en un roce completo, como una cancha de fútbol, como un partido de fútbol. Pero ahora, como por ejemplo, como esto del COVID, tienen que estar con este distanciamiento más o menos de 1 metro y como que siempre están con esa idea, oye, 1 metro, oye, 1 metro. Entonces, como que eso los limita un poco, ¿no? Y eso Así es. como que reduce un poco el tiempo para el avance, por ejemplo, el avance, por ejemplo, de una actividad. Claro, o si vas a vaciar en espacios confinados, en espacios pequeños. Confinados, espacios reducidos. Así es, Exactamente. se reduce la cuadrilla. Perfecto. Tienen que estar con ese chip de estar respetando, como dicen, el personal space. Están así que 1 metro, 1 metro, 1 metro, y ya no es como antes, ¿no? Una cancha de fútbol, estar rozando. Claro, y eso involucra regresar al núcleo de la planificación, regresar al núcleo de la sectorización y tal vez definir nuevos rangos o nuevos márgenes de áreas para nuestra sectorización que acarrea todo lo que es la planificación. Ahí tiene que haber otra nueva planificación. Es como, por ejemplo, ahí dije es como un chiste muy conocido en el mundo de la construcción. Cuando la ejecución entra por la puerta, la planificación sale por la ventana. Tú no puedes ejecutar algo que no has planificado. Eso sí está de ley. Ay. Perfecto, compañero ingeniero Anthony. Muchas gracias por tu comentario. Efraín, prosigue por favor con la acreditación de... Muy buen comentario. Entonces, ya se hizo creador de la semibeca. Se le va a enviar al correo la información, igual que al otro participante, Roger Trejo. Entonces vamos a ir con otra pregunta para otra semibeca y después se va a sortear una semibeca más y una beca completa para los cursos. Me gustaría también recalcar, ¿no?, que con lo expuesto antes, esta crisis se debe a un riesgo biológico, ¿no?, que es el virus, es un riesgo biológico que nadie había previsto, nadie había puesto en sus costos, lo que le iba a conllevar los gastos de protección o los gastos de tiempo que le iba a traer en su planificación, ¿no? Entonces, muy buena acotación por parte del participante. Y vamos a generar otra pregunta para que puedan responder. Esta pregunta más abocada al taller. Sí, nos puede definir los pasos para crear una tabla de planificación con unos cuantos filtros, ¿no? A ver si alguien puede responder, quién quiere participar. Para definir una tabla de planificación en el Revit con unos cuantos filtros, así como se hizo para la columna, como se hizo para la losa, donde se puso incluso la cantidad de ladrillo que entra en una losa aligerada, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere participar en la creación de una tabla de planificación con varios filtros? A ver, el primer comentario se le va a dar la oportunidad de sustentar. Bueno, se le dará un minuto más a ver quién tiene presente ese concepto que se mencionó para la creación de la tabla de planificación con los filtros. Si no, ya se procederá a lo que es el sorteo de... Quedan todavía 2 semibecas y una beca completa. Si es que logran responder, se le otorgará una semibeca, si no, se pasará a sortear nomás. Entonces, 9:14 acaba esta pregunta. ¿Quién puede definir el proceso para crear una tabla de planificación, ya sea de cualquier elemento, con un par de filtros, ¿no? No necesariamente tiene que ser el mismo de la losa aligerada, lo que ustedes consideren. Entonces, siendo 9:14, no se llegó a responder esto, entonces esa semibeca se va a sortear. Se van a sortear 2 semibecas y una beca completa. Le doy la palabra al ingeniero Dávalos para realizar el sorteo. Por favor, si puede compartir su pantalla. Sí. A ver, un ratito te comparto la pantalla. A ver. Ya. A ver, primero vamos a quitar a Roger, ¿no? Roger
Vamos a copiar primero todos los nombres. A ver. Primero vamos a actualizar a ver si hay más gente que ha puesto su esto. Respuestas, vamos a respuestas. Ya, copio todos los nombres. Control C. Ya, a ver, voy a colocar las personas. Primero Roger Trejo ya no está, ¿no? Él ya ganó. Y el otro era Anthony. A ver, vamos a buscarlo. Creo que no está. Entonces tendríamos que quitar al participante Roger, al participante Anthony y al participante Joao, ¿no? Que ya ganó su beca también en el curso pasado. No vale participar 2 veces. Si participas 2 veces se te quita tu beca. Joao, por favor. Ya, a ver, vamos a hacer el sorteo con las personas que están acá. A ver, número de premios, vamos a hacer. Ya, el primero va a ser al agua, ¿ya? La semibeca, ¿no? No, pero va a ser al agua. Vamos a hacerlo al agua. El primero Ahí que ya, salga. se va. Ya, ese no va a contar entonces. Ya. Yajaira Villegas. Lo siento, Yajaira. Lo siento. A ver, Ya Jaira queda eliminada entonces. Ahora. Ya, y la segunda, ahora este es el ganador, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ashley Cotrina. Ya, Ashley primero a ver, Cotrina. si la señorita Ashley está ahí. Es ganadora, ¿no? Esta no fue eliminada, ¿no? Sí, no, esa es la ganadora. Ya, ganadora de una semibeca. Listo, a ver. La otra semibeca, lo mismo. Si puede A ver, Efraín. si puede dar su apreciación de qué le pareció el taller, a ver, a la ganadora de la semibeca. Si puede dar su apreciación, por favor. Unas breves palabras. ¿Qué le pareció el taller? ¿Le pareció interesante? Por favor, Ashley. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿O escribo mejor? ¿Hola? Se te escucha perfectamente, Ashley. A ver, cuéntanos un poco más de qué te pareció el taller, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer a Mario y a todo el equipo. Es la primera vez que me conecto por medio de esta plataforma Zoom. Me parece muy interesante que hayas tocado no solo temas de BIM, sino otras metodologías que complementan. Y estoy emocionada de haber ganado una semibeca y poder complementando mis estudios para mejorar y poder aportar mejor a nuestra carrera. Gracias, Marito. Y a todo su equipo que está presente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a quitar a Ashley. Entonces procedemos falta una semibeca y al último se va a sortear la beca completa. Claro, otra vez la misma metodología, ¿les parece? Vamos el que salga al agua y el siguiente gana. ¿Ya? Entonces vamos por el primer eliminado y el siguiente va a ganar la semibeca. Carmen Prialé, que estuvo en el primer Carmen taller. Prialé, lo siento, Carmen. Una hora antes. Ya, ella participaba en los 2 talleres, ¿eh? Ella participó en los 2 talleres, no ha participado en los 2 talleres. Bueno, creo que se puede hacer algo ahí con la señorita Carmen por haber participado en los 2 talleres, efectivamente, ¿no? Y haber sido puntual. Entonces, a ver quién gana el último. Geider. La última semibeca y la beca. Geider Concha Bendezú. Geider ha sido acreedor de la semibeca. A ver si puedes activar tu audio, por favor. A ver, hay una participante que quiere una tercera beca, dice. Falta la beca completa. Falta la beca completa. Aún pueden ser acreedor. Falta la beca completa. Esta es la semibbeca. Ya han sido las 4 semibecas ya que hicieron sorteo hoy día y falta una beca completa. Ya, listo. Ahora, Entonces, le damos pase a Geider. A ver si la señorita Vázquez. Le damos pase a Geider para. Le damos pase a Geider. Sí, ¿me escuchan? Ingenieras en el rubro de la construcción. Ingeniero Mario, le damos pase a Geider para que hable una palabra de su apreciación de este taller, a ver si le ha servido, si le ha parecido interesante. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, lo escuchamos claramente. Buenas noches. Primero agradecer, ¿no?, a ustedes, y me parece interesante que hagan este tipo de talleres para ayudar a las personas que tengan dudas sobre el BIM o sobre el Revit. Listo, gracias Geider. Muchas gracias. Me parece que se cortó un poco, pero
se entendió el mensaje, entonces ha sido alrededor de la última semibeca y queda pendiente la beca completa. ¿Te parece, Mario, si cambiamos esta vez al tercero? Ya, al tercero, a pedido Quemamos dos de la ingeniera y al Vázquez. tercero. A ver, vamos a borrar primero al señor Geider. Aquí está. A ver, y la señorita Caballero, dos ingenieras de alto renombre. A ver, vamos a... Ingeniero Mario. Dime. Ya está la primera quemada, Angie Rojas Tamaní. Antes de que prosiga, hay un comentario de Alexander Príncipe, miembro del capítulo ACI-UPC, y lo está invitando a brindar una charla. Luego del taller se puede conversar y creo que por parte del grupo SM, el ingeniero Mario va a estar muy agradecido, ¿no? de ser invitado. Sí, de hecho, por favor, a todos los que pertenecen a ASI, por favor, los invito a quedarse para poder conversar. Tenemos una pequeña sorpresa, ¿no? Para los miembros de ASI, ¿no? Entonces, a ver, vamos a sortear, vamos a ver el segundo al agua. El segundo quemado. Jorge Coronado. Jorge Coronado, lo siento, no ha sido alrededor de la beca, pero el próximo taller se va a seguir sorteando, ¿no? El próximo taller es el día miércoles, también a la misma hora, 8 de la noche, donde va a ser el taller de colocación de acero en Revit, ¿no? Algo muy importante para Revit Estructuras, que en no muchos casos se hace porque por desconocimiento o incluso por falta de tiempo, ¿no? Pero si en este taller vamos a mostrar que es muy sencillo de hacer. Ya, a ver, más bien, creo que la señorita Fátima Cabero ya había participado en el anterior y había ganado, ¿no? La semibeca. A ver, ayúdenme a... Sí, a ver, si no la voy a quitar, si no se manifiesta la... Señorita Fátima, ¿puede comentar, por favor? Es que ya ganó. Sí, ya vi en el grupo que sí. Es que como pensé que eso también era para llevar la relación de los asistentes, por eso me inscribí. No, está bien. Sí, está bien. Sirve para llevar, sirve para la certificación también, pero esta parte es solamente para el sorteo. Ah, ok, está bien. Listo, muchas gracias. Entonces, el ganador. Nils, el señor Nils es el ganador de El la señor beca. Nils. Señor Nils, por favor, si puede dar unas palabras. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches a todos. Sí, lo escuchamos. Bueno, gracias. Me llevó una grata sorpresa. Bueno, entré un poco tarde, o sea, a mitad del taller, pero sí me pareció, la parte que he escuchado me pareció interesante. Bueno, es la primera vez que entro, y bueno, es interesante, ¿no? Lo del BIM, lo que han tratado ustedes, y bueno, ojalá que bueno, creo que ustedes van a planear otros talleres y bueno, de hecho voy a estar ahí presente, ¿no? Gracias, bueno, no pensaba llevar ninguna beca, bueno, me inscribí al último también, una sorpresa, pero igual, gracias a todos los organizadores de este taller. Bueno, solo decirle eso, ¿no? Gracias. Está bien. Muchas gracias por la palabra, muchas gracias por la confianza, sobre todo, ¿no? Ya estoy diciendo que el próximo taller este va a estar inscrito. Es una gran confianza de hecho, sí, a la iniciativa. Ya lo estoy siguiendo ya. Listo, Listo, gracias. muchas Más gracias. bien, a los demás, por favor, recordarles que los videos de cada uno de los talleres va a estar colgado en la página de Facebook, así como los planos, y ya se va a colocar las indicaciones para que puedan hacer acreedores al certificado, ¿no? Y las actividades que necesitan para ser acreedores al certificado. Sí, correcto. Ya se envió la primera actividad y ya está el video también de esa actividad para que puedan hacerla de igual manera para este taller su actividad, ¿no? Listo, correcto. Entonces, más bien muchas gracias y bueno, los esperamos en el tercer taller y último taller que va a ser el día miércoles 17 con el ingeniero Julio Yanguren. Va a tocar cómo modelar acero en Revit, generación de planos de detalle y muchas otras cosas más, ¿no? Que vamos a poder apreciar ese día. Muchas gracias por la asistencia. Gracias Fernanda. Gracias Jorge. Gracias Andrés.